Javier Gio, politólogo, el señor que siempre nos ayuda a comprender un poquito más. Y yo le pregunto a Javier, mientras ya lo vemos en pantalla y saludo, le pregunto, a ver, la pregunta es, ¿qué le falta o qué falta para que este proyecto de ley sea ley, en realidad? Pero quizás Javier, como alguna vez se dice, le hablemos a doña Rosa, ¿no? Porque quizás viste que hay muchos números, se habla de esto, se habla de abstención, de no, de sí, y capaz que la gente no entiende de qué estamos hablando y cómo puede cambiar el país si esta reforma puede ser ley definitivamente, ¿no? Bueno, buenos días, Leo. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, dejaste como muchos interrogantes para empezar a charlar. Por mi lado, la verdad es que celebro muchísimo este proceso, este tratamiento de la ley, que se ponga al Congreso de la Nación nuevamente en el lugar que tiene, que es un lugar importante dentro del proceso de toma de decisiones para la construcción de políticas públicas y también de gestión. La visibilización del Congreso a través de esto que viene pasando en el último tiempo le hace muy bien a la democracia, ¿no? En ese sentido, ahora la idea es tratar de entender cuáles son los pasos que se tienen que seguir para que este proyecto se convierta en ley. Claro. Porque lo que se está tratando ahora es en una primera cámara que se denomina Cámara de Origen, pero que ahora tiene que pasar a una segunda cámara, al Senado, que es la Cámara Revisora. Claro. Entonces pueden pasar varias cosas. Y para que lo entienda el televidente, para que lo entienda doña Rosa, tenemos que saber que si el proyecto se aprueba tal como está en el Senado, en diputados, y pasa al Senado y se aprueba sin ninguna modificación, el proyecto se sanciona y se convierte en ley. Ahora, si es rechazado este proyecto por el Senado, es decir, por la Cámara Revisora, ese proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de este año. Escenario bastante improbable por lo que venimos viendo que está pasando con senadores a nivel nacional. Lo que sí puede pasar es un segundo escenario, o un tercer escenario, si lo querés de esa manera, que es que el Senado pueda corregir o adicionar alguna palabra, alguna idea, algún artículo, pueda reformar algún artículo, y eso lo puede hacer por dos tipos de mayoría: una mayoría simple o por una mayoría de los 2/3. Y en ese sentido, el texto, el proyecto, tiene que volver a la Cámara de Origen, y esa Cámara de Origen puede aceptar las modificaciones, en cuyo caso la ley se sanciona con esas modificaciones, o puede rechazar esas modificaciones, y para ello debe obtener un número igual o superior con el cual se votaron esas modificaciones en la Cámara Revisora. Te lo pongo para que sea más claro. Si yo quiero modificar el artículo 3 y el Senado lo modifica por una mayoría de los 2/3 del Senado, pues bien, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, es decir, a diputados, y diputados tiene que sostener el texto original por 2/3 de la votación, si no, se mantiene el texto propuesto por el Senado. En cuyo caso, la ley se sanciona con el texto propuesto por el Senado. Y ahí pasa al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo que puede vetar parcialmente, o que puede vetar completamente la ley, en cuyo caso hay que volver a hacer todo el trámite legislativo. Por eso es que es importante el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo es un espacio que desmenuza, discute. Nosotros lo venimos viendo desde principio de año, cuando se presenta esta ley base, con un apuro muy importante por parte del gobierno para decir, necesito todo este paquete de leyes para poder empezar a trabajar, y a partir de eso el Senado dice, no, nosotros fuimos elegidos como representantes del pueblo y tenemos que pensar, discutir, analizar qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles consecuencias y escenarios a partir de lo que se sanciona. Y a partir de eso hubo un recorte muy importante del articulado y un proceso de diálogo, discusión y análisis que llevó a que el presidente no solamente lo plantee a los diputados, sino que también logre llevar un diálogo muy importante hacia los gobernadores, ¿no? Un sentido fundamental para el federalismo que tenemos nosotros en nuestro país. Javier, si yo te preguntase, ¿se demora tanto para ir aprobando punto por punto de cada parte del proyecto?
pero cuando hubo que levantar la mano en silencio para duplicar la dieta, lo hicieron en menos de 2 minutos. ¿Suena una chicana si yo lo veo así como pregunta directa, por ejemplo? ¿O es una pregunta para analizar? ¿Por qué algo se sanciona tan rápido y quizás otras cosas no, que son importantes para el país, para el funcionamiento del país? Claro, justamente por eso, porque tiene que ver, a ver, creo que el aumento en la dieta de diputados no fue formalmente no fue adecuado ni para el tiempo ni en la forma. Ahora, podemos discutir acerca de la diferencia que existe en las escalas salariales a nivel nacional. Recién en la sesión hablaban de cómo un gerente de YPF por parte del Estado podía cobrar 70 millones de pesos, o cómo la directora de la AFIP a partir de la recaudación podía cobrar 22 millones de pesos mensuales, mientras que un presidente está cobrando 4 millones de pesos, o un legislador o un diputado está cobrando 1 millón de pesos. Digo, los números para nosotros que somos trabajadores, que estamos en relación de dependencia, que tenemos un día a día bastante complejo, obviamente son números que a ninguno le hace gracia en la situación y en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Claro. Ahora, lo que quizás molesta a la opinión pública, lo que nos molesta a todos los trabajadores es las formas y el momento en que se hizo. Pero sí, evidentemente, y por reglamento, los aumentos se tienen que plantear dentro de la sesión y se tienen que aprobar por mayoría del Pleno, ya que es la única forma en que los diputados y senadores pueden adecuar sus salarios a la situación que están viviendo, ¿no? Ahora, entonces, digo, cosa es la discusión de fondo y contenido, y otra es la de formas y de tiempo, que bueno, quizás ahí hay una situación para revisar. Javier, ahora volviendo un poco al pasado reciente, ¿no? Cuando escuchamos al presidente que decía, si quieren tirar la ley abajo, tírenla, lo mismo vamos a seguir adelante. Bueno, ahora me imagino que la esperanza claramente está puesta en llegar al Senado. Recién también Campero lo decía un poco, ¿no? Yo me quedo primero con que terminemos de sancionar todo acá y que el proyecto entero pase hacia el Senado, ¿no? ¿En cuánto cambia la visión de quizás de futuros inversores viendo lo que está pasando ahora? ¿Ya se animarían un poquito más a decir, bueno, voy a traer los dólares para invertir en el país? ¿O hay que esperar? Yo creo que es darle tranquilidad y seguridad no solamente al gobierno, sino también a aquellos que quieren invertir en el país, ¿no? Digo, en ese sentido, la gobernabilidad es la capacidad que tiene cualquier gobierno de dar respuestas concretas a las demandas sociales. Recién el diputado Mariano Campero lo decía muy claro. Nosotros creemos que a partir de esta ley, el gobierno ya no va a tener que estar preocupado por la macroeconomía y va a poder comenzar a ocuparse por la microeconomía, es decir, por los problemas que tiene el ciudadano de pie día a día, que no puede llegar a fin de mes, que tiene problemas en cuanto a lo laboral, etcétera, etcétera. Y eso también le va a permitir, obviamente, al gobierno pensar en atraer inversiones. Creo que las herramientas, tanto legislativas como las que impulsa el Ejecutivo a través de los DNU, etcétera, etcétera, es decir, el marco jurídico que es el que se establece en un país, es el que da la tranquilidad y la claridad para que el ciudadano pueda vivir mejor y también para que los inversores puedan confiar en el país, ¿no? Claro. Vamos a ver si este marco jurídico que se plantea a partir de esta ley es el adecuado o el apto para que el gobierno pueda comenzar a resolver los problemas de ese 60%, tomando las palabras del presidente, ese 60% de los argentinos que estamos en situación de pobreza. Bien, y justamente hablando un poco de la pobreza, ¿no? Y hablando ya más global, ¿podemos empezar a visibilizar una nueva Argentina a partir del momento en que el Senado tome cartas en el asunto, o podemos volver todo atrás, como decíamos recién, vuelve a la salida? Y vamos a ver qué es lo que sucede con el tratamiento de este proyecto, ¿no? Digo, en su momento, en la década del 90, en una situación política completamente distinta, donde Carlos Menem tenía una mayoría en diputados y en senadores, promovió una reforma del Estado muy, pero muy profunda para lo que era en ese momento la Argentina, y generó un cambio
que para algunos analistas fue para mejor en ese momento, y otros dicen que fue un cambio, fue un cambio que en el corto plazo resultó muy bueno para determinados sectores, pero que a largo plazo terminó perjudicando a gran parte de la población, ¿no? Bueno, en ese sentido acá se está promoviendo una reforma del Estado, se está promoviendo una reforma, se está declarando una emergencia administrativa, económica, financiera, energética, y eso también repercute en el proceso de toma de decisiones. Toda política pública comienza, o la mayoría de las políticas públicas estatales comienzan con un proyecto de ley que tiene que generar las bases para que esa política pública pueda ver la luz a lo largo del tiempo. Bueno, en este proceso y en esta delegación de facultades al presidente, pues se abre una nueva puerta con expectativas a lo que pueda hacer a futuro. Para aquellos que sostienen que el mercado debe autorregularse y el Estado no estar presente, pues bien, esta ley va hacia ese lugar. Para aquellos que piensan que el Estado tiene que estar permanentemente presente y regular toda la vida del mercado, esta ley quizás no es el marco legal adecuado. Y para aquellos que pensamos en una tercera vía, algo de lo que decía Anthony Giddens y de lo que llevó adelante Brasil en su momento, Córdoba en su momento, bueno, creemos que es un primer paso, pero que hay que adecuar mucha legislación para que haya una vinculación mucho más fuerte entre los tres elementos fundamentales de cualquier sociedad, que son Estado, mercado y sociedad civil, que es lo que quizás está faltando en la Argentina para pensar en una Argentina distinta y pujante y productiva. Javier, la última que te pido, y te saco de tu profesión, ¿no? Te traslado a como ciudadano. Se aprueba el proyecto en general, pasa al Senado. ¿Cuál crees vos que es la pata más débil del proyecto y la que quizás tendrá mayor movimiento en el campo de batalla dialéctico, no? No, bueno, recién lo nombraba el diputado Campero. Creo que el artículo 3 de la ley es quizás uno de los más complejos. Al tratarse conjuntamente con el paquete fiscal seguramente también llevará muchísima discusión en la dialéctica entre lo que se plantean de un lado y del otro lado. Entonces creo que quizás lo laboral es lo que menos va a terminar discutiéndose, porque hubo un acuerdo muy importante en la cual se llegaron a un acuerdo con las centrales trabajadoras. El periodo de prueba pasa de 3 a 6 meses, no es un cambio demasiado abrupto. Por ahí lo que se discute más en el paquete laboral tiene que ver con los procesos de registración laboral y la creación de un fondo de cese laboral. Eso es quizás lo más complejo en cuanto a la discusión de los abogados laboralistas, pero no se afecta a las centrales. No se le toca la caja, como se diría también, ¿no? Javier, como siempre fue un placer charlar contigo. Te agradezco por el tiempo y que tengas muy buena jornada. No, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Un abrazo grande. Igualmente, que tengan buen día. Bueno, chicos, a ver, hablamos un poquito de esta reforma, ¿no? ¿De qué se trata? Falta, todavía hay mucho.